Recibo un saludo cordial, profesora Maribel Hernández Menay. Soy el estudiante José Luis Murillo Damián. En este caso realizaré mi exposición sobre el análisis que hace uno, el cual lleva como título Los cuellos blancos. Para empezar, haremos una pequeña introducción. En este análisis abordaremos en los abismos de esta trama, ¿no? Que es lo de los cuellos blancos en una perspectiva filosófica y jurídica. Desde la perspectiva desde Sócrates, que nos habla sobre la obediencia y las leyes injustas, hasta la visión platónica de un gobernante virtuoso y pasando por la meticulosa ética de Aristóteles, que pondera sobre la justicia y la virtud. Cada filosofía aporta una visión única para examinar este caso de corrupción que tenemos, ¿no? El cual es el de los cuellos blancos. También más allá de estas luminarias de la filosofía clásica, exploraremos la visión de moderna del Estado y su relación con la corrupción tal como fueron delineadas por Hobbes, Locke y Rousseau en sus teorías contractuales. Para dar un contexto a lo que es el análisis del caso propuesto, empezamos siempre con los antecedentes. El caso de los cuellos blancos se remonta a principios de la década del 2010. Dentro de nuestro país, esta red clandestina de corrupción surgió como una cosa sofisticada que se infiltraba entre las altas esferas del Poder Judicial y política del país, ¿no? Su operación se basaba en la manipulación de nombramientos y decisiones jurídicas a favor de sus propios intereses. Entre los actos involucrados también tenemos la serie de actores claves dentro del sistema de poder judicial, político peruano. Entre ellos se encuentran jueces supremos, superiores, abogados influyentes, políticos de alta influencia o de gran nivel, también funcionarios del Consejo Nacional, entre otros. Los delitos que se cometieron dentro de este marco, tenemos al tráfico de influencias, cohecho y corrupción activa y pasiva, abuso de autoridad, falsificación de documentos y uso indebido de información privilegiada. También, por ejemplo, en las implicancias legales y políticas, vemos el debilitamiento de la confianza institucional, crisis de la legitimidad del Poder Judicial, necesidad de reformas estructurales y exigencia de rendiciones de cuentas. Todos estos tipos fueron cosas que se llevaron dentro de este marco de corrupción, ¿no? También podríamos decir sobre las leyes que nos dice Sócrates, o cómo lo planteamos viendo a Sócrates. Desde la perspectiva de Sócrates se adquiere una relevancia inmediata. La ley de corrupción infiltró los pilares fundamentales del sistema judicial y político, lo que conlleva la manipulación y distorsión de la ley en beneficio de intereses particulares, ¿no? Bajo la perspectiva de Sócrates, la obediencia ciega a estas leyes corruptas sería, en esencia, una renuncia a la búsqueda de la justicia y a la obligación moral de actuar de manera ética. También es importante destacar lo que nos dice Sócrates sobre reconoció la importancia de respetar el orden legal establecido en una sociedad. Para él, la desobediencia civil no era una solución automática, sino que debía ser considerada con extrema prudencia y solo en casos donde se tuviera certeza de la injusticia manifestada. Sobre la democracia como la política dentro de la teoría de Platón, desde su perspectiva argumenta que la democracia podía ser propensa a la corrupción debido a una naturaleza cambiante y falible de una opinión pública. En una democracia el gobierno está en manos de la mayoría, pero Platón sostiene que la mayoría no siempre posee el conocimiento y sabiduría necesario para tomar decisiones. También nos plantea que creía que un buen gobernante debería ser capaz, debería ser una persona inteligente, sabia, para que pueda realizar un buen manejo de la ley, ¿no? Tenía que tener un buen nivel de conocimiento y comprensión superior, capaz de discernir el bien común y actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que nos dice en el aspecto de Aristóteles? Sobre la justicia, para Aristóteles, en el caso de los cuellos blancos, la concepción de Aristóteles adquiere una relevancia crítica. La red de corrupción infiltró el sistema judicial y político, pervirtiendo el curso de la justicia en favor de intereses particulares. Esta desviación de la justicia va en contra de la ética aristotélica.
ya que impide el cumplimiento de la función fundamental de la ley y el sistema judicial. También en el caso de los cuellos blancos se puede evidenciar una grave violación de ambos tipos de justicia. Por un lado, la manipulación de nombramientos y decisiones judiciales, y por otro, la falta de rendiciones de cuentas y sanciones efectivas para los responsables, ¿no? Dentro de todo esto. Sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción. ¿Qué nos dice Hobbes, Locke y Rossi? Para Hobbes, él ve al Estado como un poder absoluto e indivisible, que debe tener un monopolio del poder coercitivo. La corrupción sería vista como una amenaza a la estabilidad del Estado, ya que socava la autoridad central. Para Locke, el mercado de la corrupción, Locke argumenta que el Estado legítimo debe garantizar la protección de los derechos individuales, incluido la propiedad. La corrupción, al violar estos derechos, sería incompatible con el propósito del gobierno y por lo tanto debería ser erradicada. Y para Rousseau argumenta que una comunidad bien organizada y participativa puede servir como un contrapeso efectivo contra la corrupción, ¿no? Si los ciudadanos estamos informados y comprometidos en el proceso político, pues esto sería de un gran ayuda para que no podamos caer en estas mafias o en estos grupos de corrupción, ¿no? Estar informados, saber cómo son las cosas y de ser conscientes de lo que estamos viviendo. Llegamos a las conclusiones y lo que podemos concluir serían los siguientes. Solamente he escogido 3. En el caso de los cuellos blancos es una manifestación clara de corrupción, obviamente. Es una corrupción sistemática donde actores claves en el sistema judicial y político han manipulado las leyes y decisiones judiciales en beneficio propio. La corrupción compromete la integridad del sistema judicial, político y erosionando la confianza ciudadana y minando los fundamentos de la democracia y el Estado del Derecho. También podemos decir que, según los enfoques de Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant y otros teóricos del contractualismo social, los actores involucrados tienen el deber moral hacia la sociedad y la justicia, que implica actuar con integridad y transparencia en la responsabilidad. Y finalmente, dentro de nuestras sugerencias o propuestas de solución, vamos a mencionar 5. Que se debería realizar una reforma integral del sistema judicial y político para que de este modo fortalezca las instituciones judiciales y políticas, estableciendo mecanismos de control y supervisión. También podemos decir como 2, la promoción de educación cívica y ética, que inculque valores éticos y responsables a los ciudadanos, ¿no? Esto también partiría dentro de las escuelas y dentro de la familia, ¿no? Fortalecimiento de la rendición de cuentas, que promueven la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Esto es muy importante, ya que de este modo los ciudadanos estarían conscientes y serían parte de lo que se está llevando a cabo dentro de todos los poderes, ¿no? También el 4, incentivar la participación activa de la ciudadanía, la que permitirá que la toma de decisiones políticas y judiciales a través de mecanismos como consultas populares y espacios de liberación pública. Y por último, establecimiento de mecanismos de control y auditoría interna, implementando sistemas de control interno y auditorios regulares para supervisar la conducta de los funcionarios públicos y prevenir la corrupción. Bueno, profesora, eso fue toda mi exposición sobre el caso que analizamos en esta semana 5. Espero sea de su agrado. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.